Los conceptos emitidos en este programa son responsabilidad absoluta del entrevistado. Hablemos llega a ustedes en nombre de Toscanimed Venezuela. Pasión for Skin. Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos con Noriel Guerrero. El día de hoy vamos a estar conversando con un invitado de lujo, otro invitado internacional. Gracias a Dios, Hablemos ha tenido muy buena aceptación en nuestra comunidad en YouTube, que ha ido creciendo rápidamente. Ya en 5 meses pasamos los 10.400 suscriptores. Y bueno, es un podcast que se ha convertido en un programa informativo y a su vez educativo. El doctor Eric Figueroa nos está acompañando el día de hoy. Él es miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, especialista, por supuesto, en cirugía plástica, y lo tenemos directamente vía Zoom desde Colombia. Doctor Eric, finalmente aquí estamos. Buenas tardes y bienvenido a Hablemos. Gracias, Noriel. Sí, finalmente lo logramos. Afortunadamente ya estamos aquí para tratar este tema que es importante, ya lo decías tú, tanto en Venezuela como en Colombia, este tema de la explantación que vamos a hablar es un tema cada vez más frecuente, que se ha popularizado mucho en los últimos 2 años, sobre todo, y es un motivo de consulta muy frecuente para nosotros los cirujanos plásticos. Así es, doctor. Bueno, vamos a entrar rápidamente en materia. Doctor, el primer bloque trata básicamente sobre qué es la explantación. ¿Nos podría dar, por favor, una definición médica de lo que es la explantación mamaria? Claro, la explantación mamaria es el término que estamos usando hoy en día para el retiro de implantes mamarios. Es, digamos, lo que hacemos, el retiro de implantes mamarios, ya sea por múltiples causas, que vamos a hablar ahora de eso, por qué se retiran los implantes, pero el término como tal es el retiro del implante. Ok, según su experiencia, ¿cuáles serían las causas más frecuentes? Bueno, cuando toda mujer es operada y se introducen unos implantes mamarios, obviamente son hechos de un material para uso médico, una silicona de uso médico. Debe tener muy en cuenta que en algún momento puede necesitar otra cirugía, ya que no importa la gran calidad de los implantes, para el cuerpo es un cuerpo extraño. Y esto genera una reacción inflamatoria que puede estabilizarse como puede ser progresiva a lo largo del tiempo. Entonces, ¿cuándo deben retirarse los implantes? Yo, como siempre les digo a mis pacientes, lo primero es decisión de la paciente. Si no hay ninguna razón médica, orgánica que le moleste, pero la paciente simplemente dice, ya no quiero más esto, pues es una razón para explantarse o para extraer los implantes. Las sociedades científicas internacionalmente y los laboratorios que producen los implantes nos han recomendado cambiar implantes cada 10 años, lo cual es una recomendación, no es una obligatoriedad, ya que si a los 10 años una mujer tiene los implantes y no presenta ninguna molestia, no le han dado ninguna molestia, pues se hace un chequeo, se revisan, se hacen exámenes y si todo está bien pueden dejarse, no es obligatorio retirarse. Pero ¿por qué llegamos a la decisión de explantar? Desde el punto de vista orgánico o médico, pueden presentarse muchas cosas. La reacción inflamatoria que hablaba hace un momento, que puede hacerse severa, lo que nosotros llamamos una contractura capsular, ¿sí? Que es esa cicatriz que rodea el implante como parte del proceso natural de aceptación del implante. El implante siempre se encapsula, todos los implantes se encapsulan. Lo que nosotros, los cirujanos y los pacientes, obviamente no quieren que pase es que esa cápsula que se forma al rodear el implante genere una contractura, que ese tejido cicatrizal se contraiga y produce inicialmente endurecimiento, después dolor, deformidad, ¿sí? Y se vuelve en una molestia. Entonces, la recomendación es extraer el implante. Claro que
al decidir esto, tenemos la opción de poner un implante nuevo. Pero ya la plantación definitiva es ya cuando se suman todos estos factores. El proceso inflamatorio, la decisión de la paciente, los miedos, la edad. Hay muchos factores que nos llevan a tomar la decisión de la plantación definitiva. Si la paciente no lo considera, porque sí le molesta, pero no quiere quedarse sin implantes, podemos hacer un cambio de implantes simplemente. En el caso que la paciente no desee colocarse un nuevo implante, ahí es donde entra en juego el tema de la reconstrucción, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, lo que debemos nosotros como cirujanos plásticos es poder apoyar a esta paciente que después de un tiempo de haber tenido sus senos de una forma definida y aceptada por ella, que ese retiro no se convierta en un mal momento, o tratar de hacer ese momento lo más llevadero posible. ¿Y cómo lo logramos? Pues tratando de hacer una reconstrucción hasta donde los tejidos mamarios nos permitan. Correcto. No es simplemente sacar el implante y dejar estos tejidos vacíos, flácidos, escurridos, como suele suceder, sino que sí, vamos a retirar el implante, fue una decisión difícil de tomar, pero vamos a tratar de reconstruir esos senos que, aunque queden muy pequeños o más pequeños que antes, pues tengan una forma la más adecuada posible. Correcto. Doctor, entre los mitos y realidades sobre los implantes y su retiro, se dice mucho o se lee mucho a través de redes sociales que hay implantes que tienen garantía de por vida. Según su experiencia, ¿cuáles serían los mitos, o sea, las realidades sobre este tema? Bueno, esa es una pregunta muy buena porque sí, eso es lo que escucha uno. Muchas pacientes llegan a solicitar la marca o el tipo de implantes que le garanticen que son de por vida. Y de pronto hay un juego de palabras o un malentendido porque el implante es un material inerte siliconado que difícilmente se destruye. Nosotros somos seres orgánicos y al morir pues vamos a deshacer, pero la silicona no. O sea, la silicona sí es de por vida, pero no podemos garantizar de que esa silicona o ese implante mamario hecho de silicona de uso médico, nuestro cuerpo lo va a aceptar toda la vida, o el cuerpo de la paciente. Correcto. Entonces sí, el implante difícilmente se va a deshacer o se va a autodestruir. Puede que se rompa, puede que pasen algunas cosas, se fatigue el material, pero el implante dura lo que dura y dura más que un ser vivo. Lo que el paciente o la gente del común no ha entendido es que no depende de la calidad del implante, sino de la reacción o la reacción inmunológica que cada paciente haga al implante, lo acepte, no lo acepte parcialmente. Puede suceder algo durante la vida que genere una reacción nueva al implante que ya lleva algunos años puesto y genera unos cambios inflamatorios que terminan por... Pero vamos y entramos y sacamos el implante y el implante puede estar completamente íntegro. Ok, doctor, el procedimiento como tal de la explantación es un procedimiento riesgoso. Toda cirugía es riesgosa, ¿sí? Toda cirugía requiere de cuidados, requiere de manos expertas, requiere de un quirófano en una clínica o en un centro que esté debidamente habilitado y certificado, primero que todo. Y segundo, pues se deben hacer todas las consideraciones como cualquier cirugía, exámenes preoperatorios, análisis, una valoración preanestésica, para llegar al momento de la cirugía lo más preparados posibles. Sí podemos considerarlo que toda cirugía es riesgosa, pero minimizamos los riesgos de acuerdo a cómo nos preparemos. Perfecto, doctor. Entrando en el segundo bloque, hablando sobre el impacto físico y emocional, ¿qué cambios físicos pudiera traer la explantación? Pues básicamente estamos hablando de que la paciente tiene un implante puesto y los implantes tienen diferentes volúmenes.
que fue la causa por la cual en primera instancia la paciente decidió hacerse la mamoplastia de aumento para aumentar el volumen. Correcto. Obviamente al explantarla, ese volumen que adquirió, pues lo vamos a perder. Entonces, no siempre las pacientes tienen suficiente tejido mamario que nos permitan hacer una reconstrucción voluminosa. En muchos casos, al hacer la explantación y la reconstrucción, los senos nos van a quedar pequeños. O sea, el volumen, ya sean 200, 300, 400 centímetros cúbicos que tenía la paciente en sus implantes, los vamos a perder. Entonces, nuestro trabajo, nuestro reto reconstructivo es tratar de, con lo que tenemos, con el tejido mamario, los tejidos adyacentes, la lipoinyección grasa, pues todos los recursos que tenemos a la mano, sin usar implantes, podamos hacer que esa pérdida que de hecho va a tener, no sea tan grande. Ok, doctor. Y en el caso de que, cuando retire los implantes, no tiene suficiente tejido mamario, pero la paciente no quiere que los senos le queden tan pequeños. ¿Es posible hacer extraer grasa de otra parte del cuerpo para hacer un relleno mamario? La lipotransferencia o la lipoinyección podemos usarla en reconstrucción, pero nunca vamos a conseguir un volumen que reemplace el implante en sí. Entonces, ¿qué es lo que usualmente hacemos? Vamos a utilizar los tejidos mamarios. Para entrar un poquito en contexto de la mayoría de nuestros pacientes, cuando deciden explantarse ya han pasado algunos años. Y con el paso de los años, estos senos han ido cayendo, ¿sí? Ya no son los mismos, ya no son igual de redonditos que estuvieron recién operados. La gravedad Y vamos, comienza a hacer su efecto. exacto. Entonces vamos a aprovecharnos de ese exceso de piel y de pronto esa caída del seno para utilizar esos tejidos y armar con esos tejidos una prótesis o un tejido o un volumen que nos dé hasta cierto punto reemplazar el implante que quitamos. También podemos usar grasa, hacer liposucción y hacer lipoinyección grasa para, como decimos nosotros, para darle un retoque, para definir un poquito los detalles, pero nunca para reemplazar un volumen grande como fue el implante. Ok, correcto. Doctor, ¿qué repercusión psicológica eh, pudiera traer el proceso en el paciente de la explantación? O sea, esto va más que todo sobre el impacto visual. Me imagino que al verse antes con sus senos redonditos, bien alineaditos, y luego de la explantación se ve en el espejo y ya por supuesto no está viendo lo mismo. ¿Qué repercusión psicológica pudiera traer a la paciente la explantación? Pues antes de ir a cirugía tenemos que tener bien claras las expectativas de la paciente. Si ella no está totalmente convencida de lo que se va a hacer, de la necesidad de la explantación, es mejor no hacerlo, ¿sí? O si fuera necesario, darle un acompañamiento con psicología o psiquiatría para que la ayuden a entender lo que va a suceder. Pero lo primero es que la paciente debe estar plenamente consciente, se le debe explicar cuáles van a ser los resultados, por lo menos aproximadamente qué es lo que va a quedar después de la explantación, qué es lo que vamos a conseguir para generar, para no ir a generar unas falsas expectativas. Si la paciente no está convencida o tiene en su mente otro objetivo o otro resultado, mucho cuidado, hay que antes de entrar a cirugía tener las cosas claras. ¿Qué pudiera pasar? Porque puede que la paciente le diga, sí, ya estoy decidida, y después cuando se vio la cosa es distinta. Obviamente puede haber trastornos del tipo de la depresión, de ansiedad, puede que en algunos casos pueda venir a decir, no doctor, vuélvamelas a poner otra vez, lo cual sería un reto aún mayor, porque ya hemos alterado la anatomía mamaria, pero puede pasar y ha pasado, ¿sí? Entonces ahí es importante, si vemos que es el caso, de que la paciente no está convencida, de que hay muchas dudas,
primero explicarle lo más claro posible, tratar de apoyarse con algunos resultados, con algunas imágenes, y si es necesario y la explantación definitivamente hay que hacerla, pues solicitar un acompañamiento, un poco de terapia, acompañamiento psicológico o el psiquiatra. Correcto, doctor. Bueno, estamos conversando con el doctor Eric Figueroa. Él es especialista en cirugía plástica, es miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Por supuesto, nos acompaña desde la hermana República de Colombia. Doctor, una pregunta clave en cuanto al impacto físico y emocional. ¿Qué le diría usted a una paciente que tiene miedo de perder su feminidad? Bueno, esa es una pregunta importante y si definitivamente la explantación es algo que es necesario para la paciente porque le está produciendo dolor, molestias, miedos, y hay que hacerlo, pues tratar desde mi punto de vista o desde mi papel como cirujano plástico, concientizarla que la feminidad de una mujer no está solamente en los senos, ¿sí? Que está su personalidad, que está su forma de ser, su rol social, su rol familiar, que los senos no la van a hacer más ni menos mujer. Excelente explicación. Ojalá todas las pacientes pudieran asumir de una forma tranquila y pudieran entender que exactamente lo que usted está diciendo, el tener mucho seno o poco seno, no significa que sea más o menos mujer. Así Ojalá pudieran entenderlo. así Doctor, es. entrando ya en el tema fuerte, la parte reconstructiva. Estamos entrando ya en el tercer bloque de esta entrevista. Reconstrucción mamaria post-explantación. ¿Cuáles son los tipos de reconstrucción que maneja en particular usted, doctor? Bueno, como te decía, muchas de estas pacientes cuando vienen ya a explantación han pasado algunos años, la gravedad y la edad han surtido sus efectos y no son senos que estén, digamos, como una paciente recién operada. Generalmente están caídos, ha habido aumento de peso, los senos se pueden, que en algunos casos están grandes, pero generalmente hay cierta caída, autosis, como decimos nosotros, de los senos. Entonces, basados o usando este cambio que ha sufrido la paciente con la edad y con los efectos de la gravedad, vamos a tratar de reconstruir. En cirugía plástica pues tenemos muchas técnicas a la hora del levantamiento, mastopexia o reducción mamaria que podemos aplicar durante la explantación. Y eso lo define el cirujano de acuerdo a las medidas del seno, a las distancias que hay entre la areola y el cuello, que es lo que nosotros nos basamos para definir la técnica quirúrgica que debemos conseguir. Como le decía, también podemos apoyarnos de la lipotransferencia o la lipoinyección para dar esos retoques de volumen al seno si es necesario, siempre y cuando se justifique. Existen otras técnicas un poquito más agresivas, que más que en explantación lo usamos en reconstrucción mamaria post-cáncer, por mastectomía, cuando una mujer pierde completamente el seno, que en teoría pudieran utilizarse después de una explantación, pero serían medidas demasiado drásticas que seguramente una paciente que no lo necesite no las va a aceptar. Doctor, el tiempo de recuperación de la reconstrucción. A diferencia de la implantación, es decir, de la postura o la mamoplastia de aumento,
la reconstrucción generalmente no duele mucho. Haciendo un poquito de revisión sobre el tema de mamoplastia, aumento, la colocación en sí de los implantes, en cirugía plástica pues tenemos varios planos donde podemos ubicar el implante. Por encima del músculo, por debajo del músculo. Hay técnicas que hablan de un dual plane, donde es un plano mixto, ¿sí? Anatómicamente, donde vamos a ubicar los implantes. Y usualmente estas cirugías duelen un poco, o duelen bastante, dependiendo de la paciente. A la hora de la reconstrucción, como ya sacamos el implante, usualmente esta cirugía no duele mucho, pero sí requiere de muchos cuidados, porque al no doler, a la paciente no sentirse tan incapacitada desde el punto de vista de dolor, puede hacer ciertas actividades que la pueden lastimar. Entonces, generalmente a las pacientes les pedimos, bueno, cada cirujano tiene sus protocolos, usualmente les digo a las pacientes que mínimo una semana de tranquilidad donde se dediquen a ellas mismas, que no haya que manejar, cocinar, hacer oficio, cuidar niños pequeños, etc. Las suturas y los colgajos, como hablamos nosotros, las heridas empiezan a sanar ya un poco más definitivamente después de 3 semanas. Entonces esto hace que la evolución o la incapacidad o el reposo varíe para ciertas actividades. A la semana podemos hacer una cosa, a las 3 semanas podemos hacer otra. Y ya para hacer vida normal, yo generalmente les recomiendo a los pacientes que lo hagan después de 3 meses. Vamos Doctor, paulatinamente incrementando la actividad hasta los 3 meses. Ya después de 3 meses, sí estamos al otro lado. ok, doctor, ¿tiene usted alguna preferencia por alguna técnica en particular? Sí, la verdad sí. Yo pues a lo largo de estos años de ejercicio, pues uno ha ido aprendiendo, tomando detalles de una técnica o de la otra. Y yo trato de hacer una técnica que de pronto, pues, para los oyentes no es claro entenderla, pero es una técnica basada en el pedículo superior de la mama. Cuando hablo de pedículo superior, hablo de dónde proviene la irrigación sanguínea que me va a proteger la areola y el pezón. En el seno, cualquier técnica o cualquier cirugía que hagamos, el eje de la mama es la areola y el pezón. Entonces, garantizando inicialmente la viabilidad del pezón, podemos diseñar muchas técnicas basados. Lo primero que debemos definir es eso: qué pedículo o qué irrigación me le va a llevar la sangre y me va a recoger la sangre de la areola del pezón. Basados en eso, pues cualquier cirujano puede diseñar una técnica. Yo personalmente uso una técnica de pedículo inferior para la areola y el pezón, perdón, del pedículo superior para la areola y el pezón, y para hacer la autoprótesis o el relleno que voy a tratar de reemplazar el implante, uso la parte de abajo del seno, que es el pedículo inferior, para armar con estos tejidos un volumen que me permita hasta cierto punto reemplazar ese volumen que quité al retirar el implante. Doctor, excelente explicación. Una pregunta clave. ¿Es necesario siempre reconstruir? Necesario, obligatorio, no. De hecho, hemos visto por aquí en algunos casos pacientes que simplemente por economía o por menos incapacidad o menos reposo, simplemente le piden al cirujano: sáqueme eso y ya. Entonces eso es como tener una bolsa llena de algo, retirarle el contenido y queda la bolsa completamente vacía. Obviamente el resultado estético no es bueno. Lo otro que sí se debe hacer, y eso ya es un consenso, es que esa cápsula de la que hablábamos que rodea el implante, es necesario retirarla. Si no se puede retirar el 100%, por lo menos la mayor cantidad de ella, ya que esta cápsula es un tejido fibrótico que no se va a pegar, no se va a adherir a los tejidos circundantes
y puede dejar allí un espacio que probablemente se va a llenar de líquido inflamatorio o de sangre y puede traer complicaciones. Además, dentro de los protocolos de cirugía mamaria, ya sea para cambio de implantes o explantación, esta cápsula que rodea el implante debe ser enviada a estudio histopatológico, es decir, debe enviarse a estudio A para que el biopsia. patólogo, a biopsia, para que el patólogo en el microscopio la analice, porque desde hace algunos años se han evidenciado algunas enfermedades asociadas a esta cápsula. Ok. Bueno, doctor, para las personas que estén viendo esta entrevista, le van a quedar claras muchas cosas. Y en el caso de que tengan alguna inseguridad por realizarse la explantación y posteriormente una reconstrucción, bueno, con esta entrevista ya van a estar 100% decididas. Bueno, recuerden que estamos conversando con el doctor Eric Figueroa. Él nos acompaña desde Colombia, es especialista en cirugía plástica, miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Doctor, estamos llegando ya prácticamente al final de esta entrevista. Vamos a entrar en el cuarto y último bloque de, de esta entrevista, que tiene que ver con testimonios y casos que haya realizado usted el procedimiento. ¿Alguna historia breve de alguna paciente que haya vivido este proceso? Por supuesto, sin decir nombre, preservando siempre el anonimato de la paciente. Bueno, Noriel, esto es muy importante y con esta respuesta vamos a dejar ahí un temita que de pronto más adelante se pueda tratar, y es que también hace poco, relativamente unos cuantos años, eh, se viene hablando del síndrome de Asia, ¿sí? Es un síndrome asociado a coadyuvantes, ¿sí? A materiales biomédicos, materiales médicos o inertes o prótesis de diferentes tipos. De entre esas, obviamente, incluimos a los implantes mamarios, que generan en las mujeres, en las pacientes, una serie de síntomas y signos que empiezan a generar mucha incapacidad, dolores a nivel articular, muscular, cansancio físico, pérdida del cabello, alteraciones en el comportamiento, en el estado de ánimo. Y las pacientes consultan a sus médicos, al internista, al reumatólogo, al ginecólogo, inclusive al psiquiatra, y no encuentran solución. Y en medio de esa búsqueda de solución llegan al punto en que la paciente tiene implantes mamarios. Esto no se trata de generar pánico, pero sí hay alguna evidencia. Y ante la pregunta, pues me hizo recordar que en algunos casos el motivo de explantación es los síntomas asociados al síndrome de Asia. Y en algunos casos que hemos hecho, la mayoría que vienen por este motivo de consulta, al explantar, al hacer la explantación y la reconstrucción, hemos logrado la remisión o la disminución en un gran porcentaje de todos estos síntomas. Inclusive, alguna paciente llegó a la consulta con el deseo de la explantación porque su médico reumatólogo le sugirió que lo hiciera, ya que en sus exámenes de sangre apareció con un diagnóstico de lupus, una enfermedad autoinmune. Ya estaba controlada pues con sus medicamentos, pero al hacer la explantación y ir a control con su reumatólogo, ya las cifras para el diagnóstico de lupus habían desaparecido. Entonces es otra otra razón por la cual se debe hacer la explantación. No siempre el síndrome de Asia es florido, es evidente, y no podemos echar siempre la culpa a los implantes, pero ha habido casos en los que con la explantación hemos podido ayudar a estas pacientes. Tengo
hablo con conocimiento de causa. Mi esposa se realizó explantación, presentó una serie de síntomas y se evidenció que tenía el síndrome de Asia y una vez que le hicieron la explantación, la calidad de vida mejoró en un 100%. Bueno, Doctor, ¿alguna experiencia significativa que haya marcado su carrera en cuanto a este tema? pues Noriel, yo creo que una en particular como tal, eh, no, pero es como un cruce con respecto a este tema, es un cruce de sentimientos, de emociones, porque seguimos haciendo mamoplastia de aumento y seguimos generando satisfacción eh, a nuestras pacientes con mejoría de su autoestima, de su estado de ánimo, pero también hemos logrado casi que la misma respuesta o la misma reacción a estas mujeres que años después decidieron desplantarse y también lo consideran así, como que fue su mejor decisión. Así como cuando jóvenes se las pusieron y su vida cambió hacia la mejoría, llega un momento en que el retiro también generó en ellas un cambio en el autoestima, en su vida social, en su vida íntima, en sus roles como mujer. Entonces, esto pues es satisfactorio y la cirugía mamaria tiene eso. Bueno, yo de verdad, conversando con usted sobre esto, echando la cinta para atrás y bueno, reviviendo todo lo que viví junto a mi esposa. Bueno, doctor, ya estamos llegando al final, nos quedan escasos 5 minutos. Eh, ¿Cuáles son los medios para comunicarse con usted? Bueno, Noriel, yo estoy, como tú lo has dicho, en Colombia, estoy en Cúcuta, en la frontera. Eh, yo tengo pues mis redes sociales a través de Instagram, @dr de doctor Eric Figueroa Guerra, igual en doctor Eric Figueroa Guerra en el Facebook o en TikTok. Eh, y a mi teléfono vía WhatsApp tenemos varias líneas donde pueden hacer preguntas, agendar la consulta, ya sea presencial o virtual, a los siguientes teléfonos: más 57 315 831 6641, o básicamente es el que más fácilmente se genera respuesta. Tenemos otras líneas como el 322-309-0979 o 323-627-9277. Se me va ahorita la otra línea, pero básicamente eso es. Y a través de las redes sociales. Eric Excelente, Figueroa. excelente, doctor. Bueno, igual vamos a estar colocando esa información a través del generador de caracteres. Nos quedan 4 minutos, doctor. Un mensaje final para todas aquellas mujeres que están considerando la explantación y posteriormente realizarse una reconstrucción mamaria. Bueno, pensaría yo que lo primero es asesorarse bien, buscar un profesional certificado, un cirujano plástico, donde quiera que ustedes se encuentren, que esté avalado por las sociedades científicas, que les explique bien y ustedes tengan resueltas sus dudas antes de tomar la decisión, que estén convencidas de que eso es lo que ustedes necesitan, obviamente con la asesoría y la guía del especialista, y, y que sigan paso a paso las instrucciones. No, no, como lo decías tú hace un momento, el hecho de no tener implantes no las va a hacer menos mujeres, ni les va a quitar su capacidad como mujeres. Muchas pacientes lo dicen, que jamás se las van a retirar. Ojalá y su cuerpo se los permita, no necesiten retirárselos. Tener claro que no es obligatorio retirárselos, solamente cuando vienen los problemas, y esos problemas les van a afectar su día a día, su cotidianidad. Pero si están bien,
y pasan los años y la mujer se siente tranquila, conforme con sus senos, estén como estén, se puede quedar así, siempre y cuando pues asista a los controles periódicos como toda mujer. Así es, doctor. Doctor, de verdad, muchísimas gracias por su tiempo, por sus conocimientos. Eh, tuvimos eh, cierto tiempo tratando de concretar esta entrevista. Gracias a Dios se concretó. Eh, y aquí estamos. Le reitero desde ya una nueva invitación para que usted nos pueda conversar sobre el tema que usted desee, casos clínicos o alguna información importante que usted desee transmitir. Hablemos es una ventana abierta para todos los especialistas en cirugía plástica del mundo de habla hispana. Eh, ya nos queda un minuto. Su palabra final, doctor. Noriel, agradecerte. Para mí, cuando recibí tu invitación, me llamó mucho la atención. Quise hacerlo y busqué por todas las maneras de buscar el espacio, ya que yo soy médico cirujano formado en Bogotá, en la Universidad Nacional, pero mi posgrado es de la Universidad Central de Venezuela. Yo estudié en Caracas, Qué bueno. en el Hospital Miguel Pérez Carreño en Caracas, y allá tengo muchos amigos. Sé que varios colegas han estado contigo en el programa Así es. y para mí es grato compartir este momento contigo y con todas las personas que te siguen y te oyen y te escuchan. Bueno, doctor, de verdad, bueno, nuevamente gracias y bueno, vamos a seguir en contacto. Seguro que sí. Recuerden que Hablemos se transmite todos los lunes a través de nuestro canal en YouTube, Hablemos con Noriel Guerrero. Recuerden suscribirse, a activar las notificaciones, compartir este contenido, darle like. Es contenido muy importante, muy informativo para todas aquellas personas que deseen realizarse, en especial este tipo de procedimiento del cual estamos conversando el día de hoy, la explantación y la reconstrucción mamaria. Recuerden que soy Noriel Guerrero y estamos acá en Hablemos a través de nuestro canal en YouTube. Muchísimas gracias y muchas bendiciones para todos. Un fuerte abrazo, doctor. Hablemos llegó a ustedes en nombre de Toscanimed Venezuela. Passion for Skin. Instagram @Toscanimed-Venezuela.